El día de hoy queremos abordar un tema que a todos los mexicanos y a los sonorenses nos preocupan, el cáncer de la corrupción. La corrupción se podría definir como hacer abuso del poder, de funciones o de medios para sacar provecho económico o de otra índole. Se entiende como la corrupción política el mal uso del poder público para obtener una ventaja ilegítima y privada. El tema es realmente importante en nuestro país. Se piensa que hay 200 millones de actos de corrupción anualmente, que nos cuesta el 5% del Producto Interno Bruto, que se pierden 480,000 empleos por sobornos y corrupción, que significa el 14% del ingreso de los mexicanos, lo que se paga por mordidas, que la corrupción crece año con año en nuestro país del 10 al 12% anual, mientras que nuestra economía con trabajos llega al 2%. Y un comparativo, en nuestro país trabajan en investigación de delitos cometidos por servidores públicos de la PGR solamente 12 personas con un presupuesto anual de 26 millones. Para que tengamos una comparación, con las mismas necesidades y con las mismas atribuciones, en Hong Kong trabajan 14,000 personas con un presupuesto de 2,000 millones de dólares. Estos son datos que verdaderamente hacen una fotografía del cáncer que es la corrupción en nuestro país. Para tratar el tema de la corrupción hemos invitado a dos personas que lo han estudiado desde diferentes ópticas y quiero dar la bienvenida al licenciado Óscar Serrato. Óscar, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. Y al doctor Nicolás Pineda. Muchas gracias, Nicolás, como siempre, por acompañarnos. Gracias, a la orden. ¿Cómo ven el tema de la corrupción? Es un tema que año con año, cuando se celebran estos aniversarios o cuando salen nuevos índices nos decimos sorprendidos, pero ahí está. Nos dormimos, despertamos, Óscar, y el dinosaurio sigue ahí y a veces hasta creciendo de tamaño. ¿Qué nos pasa? Sí, bueno, tenemos que reconocer que penosamente el presidente Peña Nieto dijo que es un tema cultural. Yo me niego a pensar que es un tema cultural porque el mexicano fuera de México no es corrupto. Lo que tenemos es que hay incentivos para que los corruptos hagan de las suyas y que no hay consecuencias. Tenemos un sistema donde el cinismo prevalece y ahorita en la infografía que decías faltó un dato muy importante que lo sacaron en el Índice Nacional de Corrupción, Transparencia Mexicana hace años. La corrupción es regresiva, afecta más a quienes menos tienen. Es el 14% de los ingresos de los mexicanos se van a la corrupción, pero en las familias que reciben hasta un salario mínimo es el 33%. Sí, la tercera parte. La tercera parte de su ingreso. Y luego tenemos un sistema donde premia a los corruptos, donde generaciones de corruptos van y vienen y no hay consecuencias. Uno de los grandes incentivos que hay para ser corrupto es de que hay reconocimiento social, hay impunidad, nuestro sistema de vigilancia desde el punto de vista gubernamental no funciona y nuestro sistema judicial parece ser que no da una en el tema de la corrupción. Para evitar el crimen tiene que haber un sistema judicial efectivo, tiene que haber una procuración de justicia con dientes y con intención de hacerlo, tiene que haber un repudio social y tiene que haber consecuencias. No somos el primer país que tiene el tema de la corrupción, pero aquí parece ser que solamente los políticos caen cuando cometen delitos electorales, como el recién defenestrado subsecretario de Gobernación. Pero antes de eso ya lo habían encontrado con dinero que no pudo explicar su origen. Así es. Pero eso no fue suficiente para negarle el acceso a un puesto público. Entonces, la vara con la que medimos la corrupción los ciudadanos comunes y corrientes es distinta a la vara con la que los políticos se miden a sí mismos. Y mientras sigamos teniendo un sistema de justicia para el grueso de la población y un sistema de justicia para los amigos, va a seguir existiendo la corrupción. El profesor Robert Klitgar, Nicolás, dice que la corrupción es un cálculo económico. O sea, que quien hace un acto de corrupción perfectamente mide
que las posibilidades pues, de que sea castigado son mínimas. Por eso se animan. La impunidad. En la teoría de políticas públicas se considera un acto racional, es decir, que es un medio para un fin. Y bueno, ya lo señaló Óscar, mi antecesor, en la palabra, diciendo que si no hay impunidad, si no hay sanciones, si no hay una vigilancia, si no hay sanción social, es muy racional y, en otras palabras, pudiéramos decir que es muy humano que la ocasión hacia el ladrón. Exacto. En este caso, la oportunidad hacia el corrupto. Hay dinero, no hay sanción, no hay vigilancia, por lo tanto, vénganos tu reino, pudiéramos decir, ¿no? Yo quisiera hacer un comentario con respecto a la introducción que tú harías, ¿no? Me dio la impresión de que pintabas un panorama muy homogéneo, muy generalizado, ¿no? Yo soy de la idea de que en México la corrupción ha aumentado bastante digamos, en este siglo XXI. A partir de la alternancia política, uno de los efectos paradójicos fue de que pasamos de un sistema donde había un gran contrapeso, que era el presidente y el presidencialismo, era contrapeso para todo el aparato público, y la corrupción tenía un grado de marginalidad que era una especie de tolerancia, ¿no? Había mucha, pero era a nivel presidencial, era alto nivel y estaba acotada, ¿no? Cuando el presidente deja de ser contrapeso para los gobernadores, es hora de recreo, ahí rompan filas y cada quien hace su juego, ¿no? Algo así como un juego de Simón ahí de este efecto cucaracha, ¿no? Sí. Que se crean en todas las vecindades, sí. ¿No? Y en cuanto los gobernadores se comenzaron a probar su nueva, dijéramos, libertad, entre comillas, que es falta de contrapeso, pues ellos empezaron a hacer. Y yo siento que esto se fue multiplicando rápidamente y al cabo de 12 años lo tenemos como una verdadera plaga. Y yo creo que nunca México había sido tan corrupto como en la actualidad. Es cierto. O sea, no digo que antes hayamos sido muy honestos como sistema, pero estaba medio acotada, ¿no? Éramos un país más pobre y estaba a las altas esferas de Carranza, de Obregón, por allá. Creo que a otros niveles no había mucha oportunidad. Ahora ya cualquier licitación, cualquier adquisición, ¿no? Cualquier manejo de presupuesto está marcado por la malversación, por el conflicto de intereses, por las decisiones sesgadas, ¿no? Y ahora vemos otro nuevo fenómeno, que los corruptos han sabido, digamos, corromper a otros, y es el caso del poder legislativo, ¿no? Sí. Ahora los diputados le han entrado al juego de la corrupción a través de los moches, que lejos de ser acotados, este presupuesto recién aprobado está alentado con 10,000 millones de pesos. Formalizado, ¿no? Está formalizado. Frente sí. a todos y con todo el descaro del mundo, ¿no? Sí, también vale la pena mencionar, dándole un poco seguimiento a lo que dice Nicolás, la corrupción incrementó porque los gobiernos estatales tuvieron fondos discrecionales por los excedentes del precio petrolero, que los usaron a como les dio su regalada gana, y en gran medida no fue fiscalizado porque nunca fue presupuestado por los diputados en ese juego perverso de discrecionalidad. Lo que hace el Congreso Federal de darles obras etiquetadas a cada diputado por 20 millones de pesos a cada uno, es algo que ya lo hemos venido viviendo en el estado de Sonora, donde se creó un fondo legislativo de que era para obra etiquetada, primero de 2 millones de pesos, luego de 3 millones de pesos, y la última versión era de 4 millones de pesos. Nada más que hace 3 años se le quitó que la obra debía ser etiquetada y se les daba a cada diputado 4 millones de pesos, y si ellos lo querían comprobar, lo comprobaban. Ahí vemos que diputados locales dieron donativos a campañas políticas, dieron donativos a clubes públicamente, donde ¿no? ellos estaban. Sí, públicamente. Con toda la desvergüenza, ¿no? Con un cheque grandotote, a instituciones filantrópicas donde ellos eran presidentes o expresidentes o consejeros, sin reconocer el conflicto de interés. Y en todos sus anuncios donativos nunca decían, no estoy regalando mi dinero, estoy regalando un dinero público, el cual, a decir de un alto funcionario de la Secretaría de Gobierno, dice, pues si se lo quieren robar, pues que se lo roben. Yo se lo di para que se pusieran a trabajar. Entonces,
hemos caído en el grado del cinismo y ahora lo que estamos viendo a nivel federal son 20 millones de pesos por diputados, donde el Ejecutivo les dice, oye, te comparto el derecho a tú hacer obra, porque en gobierno dicen hay que hacer obra que algo sobra, ¿no? Exacto. Y ahí vienen los moches y luego viene la discrecionalidad de a quién le dan la obra y vemos obra pública de mala calidad donde encontramos que solamente llega a la obra el 50-60% porque el otro 40% se repartió entre el diputado, el compadre, el contratista, entre toda la cadena de corrupción. Exacto. Lo que han hecho es democratizado la corrupción en vez de tenerla en las cúpulas como se tenía antes. Ilegalizada. Para No, y además es legal, ¿no? impune. Es eso lo que duele más, ¿no? La impunidad y el cinismo, porque frente a estos hechos que recientemente vimos en el presupuesto más limitado de la historia del país, pues no pasó absolutamente nada. Es más, no ha pasado nada. Yo no veo a las cámaras empresariales reclamando esos 10,000 millones de pesos, que quién sabe a qué se van a orientar. Suponiendo que los hicieran bien, tampoco tienen un destino. No responden a un diagnóstico, a una petición, no responden a un proyecto registrado en la Secretaría de Hacienda de Inversión. Es la discreción absoluta. Es discreción absoluta y la otra parte tocas un punto muy importante. ¿Cuál es el papel de la sociedad civil ante este despropósito de violar la separación de poderes, donde el Ejecutivo es quien propone al Legislativo, el Legislativo etiqueta obras para que el Ejecutivo sea quien valga la redundancia, las ejecute y las ponga a cargo? Para eso hay la Secretaría de Hacienda, que tiene que validar los proyectos, la Secretaría de la Función Pública, que tiene que validar los procesos de licitación, y las secretarías ejecutoras, que tienen que hacer una justificación del destino del dinero y además cuál es la función social. Claro. Lo último que necesita este Estado son más plazas y kioscos para que el diputado le ponga su nombre. Claro. Entonces, ¿a qué se va a ir ese dinero? A obras electoreras, donde el diputado va a llegar a decir, mira lo que hice por mi pueblo, donde en realidad las necesidades de los pueblos no son obras de relumbrón, son infraestructura, escuelas, centros de salud, o a veces hasta el equipamiento más mínimo para policía, protección civil. Entonces, les estamos dando incentivos perversos a los diputados, y a los diputados quien se los está dando es la clase política para decir, no hagas olas. Exacto. Porque además el diputado tiene que fiscalizarlo. Ya lo compraron su silencio. Entonces, acuérdate que no nada más el diputado tiene que presupuestar. La otra parte importante de su trabajo es fiscalizar, y no lo está haciendo. El tema es que ningún diputado ha salido a dar una explicación. Simple y sencillamente ha sido un acto omiso. Yo siento lo que se ha estado eliminando la división de poderes y los contrapesos. Yo siento que la corrupción solamente tiene dos antídotos. Uno es interior y son los principios morales de la persona, que están un poco en función con la cultura, con la educación. Y bueno, en eso debiéramos de preocuparnos de que esta sociedad premie a las gentes morales, a las gentes con principios, a las gentes honestas. Y bueno, ese es un antídoto, el principio moral de las personas, de moral cívica, ¿no? Y segundo, es la vigilancia externa, el contrapeso. O sea, si uno no es honesto por sí mismo, tiene que uno poner vigilantes contra el ladrón. Y la vigilancia externa en México no funciona. Y por otro lado, se premia a los cacos o a los que no tienen principios morales, y estamos en el peor de los escenarios, ¿no? O sea, muy democráticos, pero se ha diluido la división de poderes, o sea, la vigilancia externa no está funcionando, y realmente lo que ha habido es un asalto al poder, al botín, al despojo, a piratear todo lo que es el erario público. Entonces estamos en teoría de juegos, dirían, en una tragedia de los comunes. Tenemos un fondo común
que es el erario público, el presupuesto, los bienes de la nación, el patrimonio nacional, y ese no hay quien lo cuide, porque si nos roban en nuestra casa y nos rompen un cristal o nos roban una cosa del carro, un radio, inmediatamente brincamos. Pero ¿quién defiende cuando es algo común? Y entonces estamos en una tragedia de que estamos erosionando los bienes comunes, empezando por el presupuesto y el efectivo que maneja el gobierno. Es tremendo. Bien, estamos hablando sobre el cáncer de la corrupción. Regresamos en un momento más con ustedes. Estamos de regreso, estamos hablando sobre el cáncer de la corrupción y para eso invitamos a Óscar Cerrato y a Nicolás Pineda. Yo les quiero preguntar, todo este tema de las reformas que durante tanto tiempo se hablaron que era la gran solución para nuestro país, para impulsar el crecimiento y distribuir mejor el ingreso, pues hoy están en duda precisamente por los temas de la corrupción. Nadie quiere invertir sus recursos en un país corrupto donde en forma discrecional se pueden tomar decisiones por arriba de la ley. Entonces, pues creo que esa buena noticia está siendo opacada porque cada vez aparecen niveles de corrupción más grandes en los índices de México. ¿Qué vamos a hacer ahora, Óscar? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que empezar... Se nos acabaron ya las ideas porque decían, esa es la gran solución para el país, las reformas estructurales, y ahorita están en juego. No es un tema de ideas, es un tema de voluntad. Y es un tema donde tenemos que quitarle los incentivos. En esta gran apuesta que hacen, dice, alguien me decía, oye, me voy a robar 1,000 millones de pesos, me van a meter un año en la cárcel y me quedo con los 1,000 millones de pesos, pues tomo el riesgo, ¿no? Exacto. Y además, la cifra negra de delitos en este país, solamente el 8% se denuncia, entonces la probabilidad que tengo de tener que pagar una pena corporal es baja y la probabilidad después de pagar la pena corporal que me quiten el dinero, pues es todavía más baja. Entonces, es una buena apuesta. ¿Recuerdas tú algún caso de que alguien se le haya recuperado? Y que se ha recuperado el dinero, ninguno. Imagínate. Ninguno. Han pagado penas corporales y salen multimillonarios y viven la vida no solamente como majarrás, pero viven la vida con un reconocimiento de la clase política, porque dicen, no, en realidad fue una venganza política. Exacto. Se dicen presos políticos cuando a todas luces son unos corruptos de cuarta. Le caí mal al presidente. Le caí mal al presidente y por eso me metieron a la cárcel. Ha habido casos de que los agarran con maletas de dinero, con aviones cargados de dinero. Con pasaportes falsos, con toda la... Y algunos salen por la puerta grande de los reclusorios con el perdone usted, ¿no? O salen, son exhibidos en el extranjero y aquí en México se le echa tierra, se crean cortinas de humo. Se crea una comisión investigadora. Pero tenemos que llegar, que no somos el primer país que enfrenta la corrupción y que otros países han logrado superarlo. Nosotros somos muy dados a compararnos con Estados Unidos. Quiero decirles que en Estados Unidos tuvieron grandes problemas de corrupción. Un presidente o una administración terminó cayendo la administración en 1923, la de Warren Harding. Él tuvo bien morirse de un ataque al corazón un poco antes, pero porque ya lo iban a imputar de un delito de corrupción, de sobornos. Que por cierto México tenía que ver en ese pleito. Luego tenemos que el presidente Harry Truman, antes de saltar a la vicepresidencia, él era quien encabezaba la comisión que vigilaba los contratos que se daban en la Segunda Guerra Mundial del Ejército, donde encontró una gran fuente de corrupción y como senador fue implacable persiguiendo a los corruptos. De ahí salta la vicepresidencia y de ahí la presidencia de Estados Unidos. No podemos olvidar que Nixon, por un problema de delitos contra la Procuración y Administración de Justicia, cayó como presidente. Pero lo que nadie se acuerda es que 4 meses antes, su vicepresidente había tenido que renunciar porque lo habían acusado de aceptar sobornos por $1 millón y de evasión de impuestos a Spiro Agnew, que había sido cuando fue gobernador de Maryland. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que en aquel país transitaron de la indignación a la
señalamiento popular a que hubiera consecuencias reales. ¿Quién fue quien encabezó este movimiento? Pues un Senado y un Poder Judicial independiente, que en Estados Unidos la independencia del Poder Judicial viene desde la época de Thomas Jefferson, que es el tercer presidente, donde realmente se independiza el Poder Judicial. Nosotros tenemos un Poder Judicial donde con la mano en la cintura a nivel federal o a nivel estatal llegan y le dan golpe de Estado porque se alinearon los astros de otra forma. Y luego todavía se jactan en decir, es que ya controlamos el Tribunal Contencioso Administrativo, el Poder Judicial, como si fueran una extensión del Ejecutivo. Entonces, no tenemos problema de leyes, tenemos un problema de voluntad y aceptar de que las leyes se cumplen, claro. No porque nos guste cumplir la ley, se cumplen porque son las leyes. Y en este país lo que hacemos hacemos leyes muy bonitas y en el transitorio le ponemos que se haga la voluntad del Señor en las mulas de mi compadre. Así es. Y luego tenemos un problema que erosiona todas las, ambiente competitivo de las empresas, ¿no? Esta máxima en nuestro país, el que no tranza no avanza, pues es muy difícil. O sea, un empresario que quiere ganar legítimamente un contrato público, pues si no se pone ahí a negociar y no acepta las condiciones, pues simple y sencillamente no lo gana. Y estamos afectando las posibilidades de crecer una empresa que puede otorgar empleos y que además puede generar oportunidades en términos del Estado y en términos del país. ¿Qué vamos a hacer también en este aspecto? Pues ya mencionaba Oscar el caso de los Estados Unidos, ¿no? Yo, como lo he estudiado y observado, lo de Estados Unidos, pasó por una etapa, que el siglo XIX fue muy corrupto en Estados Unidos, tanto las elecciones y sobre todo la ocupación de los puestos públicos, o sea, el hecho de buscar los puestos públicos para enriquecerse casi hasta fines del siglo XIX en Estados Unidos era la norma, ¿no? Pero dijeron un hasta aquí, un basta, y entró una etapa que le llaman de progressive era, la era progresista, ¿no? En el que reformaron la administración pública, crearon instituciones que vigilaban y combatían la corrupción, y una de las cosas que se introdujo ahí fue el servicio civil de carrera, o sea, el no poner gentes a ocupar puestos públicos por méritos electorales o políticos, ¿no? Pero junto con eso también se reformó, se reforzaron las vigilancias de los organismos autónomos, de la división de poderes, los órganos judiciales que son muy importantes allá y que son muy autónomos, o sea, hay una clara separación entre el ejecutivo y el judicial. Y bueno, eso aquí parece, ha habido avances, pero yo creo que hasta la fecha no son suficientes, ¿no? Entonces necesitamos crear un aparato institucional que prevea y evite esto. Y ahorita yo creo que solamente se le ha puesto mucha esperanza a la Contraloría, pero todos vemos que ni es su función específica. Prácticamente sigue siendo una entidad que hace auditorías contables, y si la nota está ahí, si la suma es correcta, ya la auditoría ya sale en general, en términos generales, bien, sin ver un poco los porqués, las cosas más de fondo. Y en nuestro medio todavía sigue siendo muy válido llegar y correr a todo el personal, buenos, malos, regulares, la hayan hecho bien o la hayan hecho mal, directivos, y poner a otros, que es lo que se llama el sistema de despojo, sistema de botín. O sea, llegas a cambiar a todos los funcionarios y pones a los tuyos, ¿no? Y eso, que es totalmente legal en la cuestión de personal, lo mismo sucede en la cuestión presupuestal, no sé. Y entonces necesitamos entrar en una época de reformas institucionales efectivas, que al mismo tiempo yo considero empiecen a cambiar la cultura, ¿no? O sea, hacer que la carrera política no sea una carrera para hacer dinero, y que sea de principios cívicos, morales, ¿no? Que sea para gentes honestas, trabajadoras, y no nomás para ser cínico, baquetón, o sea, o nomás ver cómo le sacan la vuelta. Pero Nicolás, todas estas reformas pasan por los mismos jugadores. Esa es una de las trampas que tenemos, ¿no? O sea, donde yo creo que hay una gran división ahorita y un gran desprestigio de la clase política con la sociedad civil, con la sociedad en general, ¿no? Creo que precisamente por eso tiene una
una calidad moral tan baja en nuestra clase política, los partidos y lo que llamamos la partidocracia, porque pues se les considera que están ahí nomás como moscas sobre la miel, como buscando un poco las tajadas presupuestales. Responden solamente a sus propios intereses. Y les va muy bien. Entonces, y ese es un poco ahora sí que el tiempo presente, o yo diría el momento mexicano, ¿no? Esa gran paradoja de que la sociedad a veces está inerme frente a la clase política. La clase política se protege, se cura a sí misma y se llena de recursos, ¿no? Así es. Sí, bueno, en biología hay un nombre para eso, ¿no? Se llaman parásitos. Y los parásitos No hay anticuerpos. y los parásitos generalmente extraen los nutrientes del cuerpo al cual están atacando, y los parásitos exitosos hacen lo suficiente para mantener vivo al cuerpo. Nuestra clase política, que es una clase parásito en su gran mayoría, roba lo suficiente para no matar a este país, pero a veces parecería que se les va la mano. Por lo pronto ya mataron su viabilidad electoral, como los candidatos independientes lo demostraron. No hay profesión más desprestigiada en este país que la de un servidor público profesional. Cuando alguien te dice yo soy un político profesional, todo mundo decimos, híjoles, ¿qué pensarán sus papás? La de diputado o senador creo que sería más. Sí, bueno, eso o la es, clase política en general. eso En los puestos general duran están en 3 las o partes 6 más años. bajos de la generación de confianza. Sí, y los puestos duran 3 o 6 años y la vergüenza para toda la vida, ¿no? Sí, es- Bueno, pero se usan de trampolín para brincar Bueno, al el botín les sí. aguanta un poco más a veces. Exacto, Un par hasta de vidas días, ¿no? completas, ¿no? Sí. Muy bien, estamos hablando sobre el tema del cáncer de la corrupción. Vamos a regresar un momento más con ustedes. Estamos de regreso, estamos hablando sobre el cáncer de la corrupción en México y en Sonora. Ahora yo quisiera regresar al caso de Sonora. Hay 2 acciones que inmediatamente esta nueva administración puso sobre la mesa: la creación de la Fiscalía Anticorrupción y el compromiso de la presentación de las declaraciones 3 de 3 por todo el gabinete. ¿Cómo ves el tema de la Fiscalía, Nicolás? Bueno, yo lo aplaudí, me pareció una acción acertada, ¿no? Por lo menos a nivel de nuevo gobierno y en este caso nueva gobernadora, una señal de voluntad política, por lo menos expresada verbalmente, de combatir a la corrupción. Una reacción, dijéramos, esperada en base a los comportamientos públicos que habíamos estado observando en el gobierno y en la administración anterior. Pero todavía estamos en la etapa nomás de la formulación de la política y de la creación de este órgano que entiendo autónomo para que fiscalice hasta donde se ha visto básicamente a la gestión anterior. Todavía digo, estamos nomás en la manifestación de voluntad, ¿no? Y cada día que pasa siento que se está disminuyendo la esperanza, la confianza, y cada vez me siento más escéptico. Estamos esperando los primeros, siquiera denuncias, resultados, y lo dijo Klitgaard en su visita al final de la campaña, ¿no? Si no hay sanciones, si no hay peces gordos, y como los observamos en la gestión anterior, como lo denunciaron los mismos candidatos del partido gobernante, como lo estuvieron señalando y fueron su mensaje central de campaña, de que aquí había peces gordos, ballenas enteras en la corrupción, estamos todavía a la expectativa. Entonces, es un programa que todavía no ha dado el primer resultado. Se tendría que validar con resultados. Estamos septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ya vamos para 4 meses. Y bueno, a lo mejor es muy pronto, ¿no? Pero creo que se debe de empezar a dar resultados para empezar a creer en la Fiscalía Anticorrupción, y yo todavía estoy a la expectativa. Lo que también me ha surgido reflexión es que creo que nuestro aparato no está listo, ¿no? Ni el aparato de vigilancia, las contralorías, ni el aparato de fiscalización, de investigación.
ni las procuradurías y todo el aparato de justicia, creo yo que están hechos con lo que dicen la regla y la trampita, ¿no? Todos tienen una puerta de salida y todos hay una manera de que todo se puede justificar. Y bueno, a lo mejor, no sé si, no quisiera pensar que ese va a ser el resultado final, que digan, sí hubo materia, en la campaña estuvimos en lo correcto, pero en la práctica no se pudo por este o el otro razón, ¿no? Y en esa situación estamos. La cuestión es, yo creo que ahora el gobierno va a tener que hacer también un esfuerzo más grande de credibilidad y para que se crea que efectivamente combate a la corrupción, porque ya no nomás va a ser el gobierno anterior, también hay que verla reflejada en la gestión del gobierno actual presente, La ¿no? promesa es ni hacia atrás ni hacia adelante. Ni con el PAN ni con el PRI, ¿no? O sea, porque da la impresión muchas veces de que solamente la corrupción era del otro Que partido. es una venganza, ¿no? O sea, hasta política, ¿no? Sí, y de que solamente para... Pero en campaña se denunciaron de ambas partes, ¿no? Y en ambas partes hubo suspicacias y dudas, Hasta ¿no? donde sé, no se ha presentado ninguna denuncia contra algún funcionario del PRI, ¿no? Creo yo que se olvidó casi prácticamente al llegar al poder. Le surgen a los funcionarios, le surgen muchas cualidades y se vuelven honestos ipso facto, ¿no? Algo así. Como que ya no necesitan vigilancia, ¿no? Y yo creo que muchas veces, sobre todo la mentalidad priista es así, de que ellos están inmunes, ¿no? De que son ya altruistas y generosos y nacionalistas por naturaleza. Creo yo que es falso, ¿no? O sea, eso no es, la naturaleza humana es la misma, las oportunidades que hacen al ladrón son las mismas y la falta de controles y de vigilancia es la misma, ¿no? Entonces, estamos esperando resultados y estamos esperando ahora sí más acciones, más medidas que hagan efectivo no nomás la corrupción, la persecución de la corrupción del gobierno anterior, sino hagan los cambios institucionales y del aparato de justicia que se requieran para que esto sea efectivo. Para nunca más. Digamos que avancemos hacia adelante, ¿no? Exacto. Muy bien. El otro tema, Óscar, es la presentación de las declaraciones de 3 de 3, sí, de parte de todo el gabinete, y con eso sería el primer gabinete estatal que lo presenta en la historia de nuestro país. Bueno, Baja California solo lo hizo antes de Sonora, ¿no? Okay. O sea, no sería el primero. Y tristemente debo decir que en Sonora no se han presentado las declaraciones 3 de 3. ¿Cómo? Se hizo un gran esfuerzo mediático por hacer como que cumplían, pero revisando en el portal que habilitó el gobierno del estado en la página de la Contraloría, y no hemos terminado la revisión, pero la mayoría de los funcionarios públicos no presentaron su declaración de impuestos. Subieron documentos, pero no es lo esperado. Sí, no lo esperado. Y aquí es importante porque Transparencia Mexicana y Candidato Transparente y ahora Funcionario Transparente se les pide que presenten su declaración de impuestos de los últimos 5 años. Y tenemos varios casos. Uno de ellos presentaron acuse de recibo, que el acuse de recibo, con todo respeto, no es una declaración de impuestos. También es sorprendente que en el acuse de recibo vemos que muchos lo presentaron ahora en noviembre porque tenían que subirlo a la página. Tenían años sin declarar impuestos, que en cualquier otro país del mundo eso ya les costaría impuestos. Presentaron de años anteriores, no nomás el último. Sí, o sea, tenemos un caso donde presentó 2012, 13 y 14, ahora la segunda semana de noviembre porque tenía que, y pagó multas y recargos para poder subirlo a la página. Luego tenemos otros que creo que no entienden la diferencia entre persona moral y persona física. Hubo quienes presentaron a CPR, CSAs, sociedades civiles, otros y ahí es preocupante porque pues, un abogado debería entender que la persona moral y la persona física son completamente distintas. Entonces eso, pues no presentaron nada. Yo podría haber presentado un papel que me encontré en la calle para efectos legales. Pero eso no está claro. O sea, cuando dices que confunden persona moral y persona física, o sea, presentaron de su persona moral, de su empresa, quiere decir, pero no la propia. Presentaron una declaración de impuestos de una empresa o de una sociedad civil que es de ellos, o una SPR, donde presumiblemente ellos son los accionistas.
Y digo Pero no presumible, en lo personal como pero es lo que se contribuyentes. pide es la declaración de impuestos de la persona. Luego tenemos otros funcionarios que presentaron una constancia de cumplimiento, que eso y nada es lo mismo. Luego tenemos otros casos donde hay funcionarios que declararon tener 0 ingresos el año pasado. Hay un funcionario por ahí que tuvo creo que 500 y pico mil de pesos de ingresos el año pasado, pero en este 2015 ya declara haber comprado terrenos por 2,5 millones de pesos y un menaje de casa por 1 millón de pesos en efectivo. Tenemos funcionarios que creo que un funcionario por ahí declara tener en efectivo 300,000 pesos, pues yo diría, pues, ¿y por qué no los tienes en el sistema bancario, no? Creo que aquí hay una confusión entre la poesía de la campaña y la prosa que es gobernar. Las palabras son precisas, declaración de impuestos significa una cosa, y si nuestros funcionarios no entienden la diferencia entre una declaración de impuestos, un acuse de recibo y una constancia de cumplimiento, pues estamos fritos, sobre todo aquellos que están en el gabinete de legalidad. No podemos tener abogados y funcionarios en ese gabinete que no entienden la diferencia. Y luego no podemos tener funcionarios de que no pueden decirnos cómo es posible que tengan 0 ingresos y lleven ese tren de vida, o que tengan tan pocos ingresos y hayan comprado propiedades multimillonarias en efectivo, en declaraciones firmadas por ellos. Y aquí volvemos al tema de que automáticamente por el solo hecho de yo ser funcionario público me vuelvo bueno. Las campañas son poesía pura. El gobernar es una prosa árida. La ley es precisa y las peticiones de los ciudadanos y la sociedad civil son precisas. Si un abogado no entiende la diferencia entre una declaración de impuestos y un acuse de recibo, pues estamos fritos, porque ese abogado, si yo voy y le presento un documento distinto al que me pidió, pues me van a imputar una pena. Pero las reglas parece ser que ellos creen que no se aplican para ellos. Si no entienden la diferencia entre la persona física y una empresa donde presumiblemente ellos son accionistas, pues están confundiendo las preñadas con las paridas, como dirían hace sexenios. Entonces, ¿Alguien cumplió, Oscar? nadie. Nadie. A los que hemos revisado así aleatoriamente, no hemos terminado. Y Ahorita nadie. hasta ahorita no. Y la otra parte, Transparencia Mexicana ya tiene estos documentos, y en charla informal ellos las van a subir en su página, pero hasta donde van ellos encuentran que tampoco se cumplió. Entonces, el gobernar no es un boletín de prensa, no es un acto de campaña. El gobernar es hacer las cosas bien, precisas, en cumplimiento a la ley, en cumplimiento a su promesa, y hacerlo todos los días. Ahora, la Fiscalía Anticorrupción es un buen paso, pero no es autónoma. El proceso de entrega-recepción, proceso de aclaraciones para los funcionarios, el proceso de queja administrativa y posterior demanda o denuncia de hechos ante el Ministerio Público para que de ahí se derive una acción penal, estamos por lo menos a 4 meses de que se puede iniciar. Sonora, a mi juicio, adelantó la entrada del nuevo sistema de justicia penal, y ¿sabes qué va a pasar? Todos ellos van a poder llevar su proceso en libertad, porque el día 15 inicia el nuevo sistema de justicia penal, donde la presunción de inocencia ya no hay cárcel preventiva, y todo el proceso se va en libertad, lo cual, aunque se lleve un buen proceso y al final a lo mejor meten a alguien en la cárcel, va a oler a impunidad. Estamos en un serio problema donde en las campañas prometieron algo que no podían cumplir. Y la otra parte, en las campañas ahorita mencionaba, se hicieron señalamiento de todos señalaron al otro que era corrupto. Y yo creo que también parte de la corrupción es difamar en una campaña sin poder probar.
fuera del caso que nos dicen van a actuar de los terrenos del Vado del Río, todas las demás acusaciones de campaña ya se les olvidó. O fundamentan la acusación o piden una muy pública disculpa a la gente que difamaron, porque la corrupción empieza desde la impunidad declarativa. Cuando la gente se para en una campaña y se atreve a decir mentiras sin fundamentar sus dichos, difamar la honra de las terceras personas, porque aquí metieron a gente que ni políticos eran. Sí. Si no fundamentan su denuncia, lo menos que se espera es que hagan una muy pública disculpa, porque si no, son parte de la corrupción en esa impunidad declarativa que nuestros políticos creen tener, y luego te dicen, no te preocupes, así es esto. Señores, no era en serio. La sociedad no podemos seguir permitiendo esa impunidad declarativa. Sin embargo, esas declaraciones contundentes, o sea, fueron muy productivas, muy benéficas para los que las hicieron, ¿no? Bueno, o sea, el crimen paga. Hay incentivos muy grandes, ¿no? El crimen paga, es a lo que llegamos. Sí, ¿no? es Ahí parte empezamos, del problema, ¿no? Tú echas lodo y a lo mejor mejoras tus posibilidades, no nomás de ganar la campaña, sino que hasta limpias tu imagen, ¿no? Exacto. Muy bien, estamos hablando sobre el tema del cáncer de la corrupción. Vamos a regresar un momento más con ustedes. Seguimos hablando sobre el tema de la corrupción en nuestro país, en nuestro estado, en nuestra ciudad. Y yo quisiera preguntarle si está claro que ni de ni de los políticos, ni de los partidos, ni de los legisladores tenemos posibilidades de tener esperanza que esto cambie, pues nomás queda la sociedad. Y como sociedad, ¿qué se puede hacer para combatir estos cambios que se hicieron en otros países, en otras oportunidades? ¿Cómo se podrían construir ahora acá en nuestro país? ¿Qué tenemos que hacer? Yo no tengo, digamos, la bola de cristal que me diga qué va a pasar, ¿no? Pero mi percepción es de que la sociedad civil ha pasado por una toma de conciencia. Creo yo que hay, hemos estado evolucionando de una época en la que la sociedad más o menos coincidía con, como todavía algunos priistas dicen, no, la corrupción se da en todo el mundo, no se puede hacer nada, pero eran otros tiempos, creo yo. Ahora la sociedad ya lo ve que esto ha crecido, que esto es una bola de nieve que puede consumirnos como país, y yo creo que estamos tomando conciencia de que muchos de nuestros efectos de subdesarrollo, muchos de nuestra mala calidad de vida, pensemos baches, pensemos malas carreteras, pensemos obras que son mucho por debajo de lo que se paga por ellas, pensemos aumento de tarifas, ahora estamos discutiendo la cuestión de la tarifa del agua, pensemos cómo funcionarios venales que hacen un mal papel son premiados con diputaciones, con otros puestos públicos. Todo esto lo estamos viendo que afecta nuestra calidad de vida, ¿no? Que a fin de cuentas ser corrupto es paralelo, es concomitante con ser subdesarrollado. Si queremos ser una sociedad donde mejoremos nuestra calidad de vida, superemos la pobreza, donde resolvamos los problemas y donde podamos avanzar en muchas de las situaciones que tenemos, necesitamos como un paso prioritario superar la corrupción, ¿no? La pobreza no se va a superar nomás con las dádivas de oportunidades, la inseguridad no se va a superar nomás con más gasto policíaco o más cuerpos policíacos, incluso el desempleo tiene que ver mucho con la corrupción, ¿no? Entonces, yo creo que hay una toma de conciencia y yo esperaría que esto era como la demanda de elecciones libres y creíbles que se generó de los 80 a los 90 y que más o menos desembocaron en una serie de cambios institucionales. Yo esperaría que la presión social a futuro vayamos dando pasos hacia adelante en esto. Los gobiernos actuales creo yo que son poco sensitivos a esto, están comenzando a reaccionar, ya aquí mencionamos dos instrumentos, pero falta yo creo mucho del aparato de justicia, las procuradurías, las denuncias ciudadanas, la participación ciudadana y sobre todo un cambio de mentalidad, ¿no? ¿Cómo hacerle para que gentes honestas sean las que lleguen a los puestos públicos, ¿no? Que no se considere sinónimo de riqueza
el ocupar un cargo público. Necesitamos nuevos liderazgos, ¿no? Nuevos liderazgos, gente que tenga otra vocación de servicio, que no diga yo hago esta obra, yo inauguro esto y yo hago esta propaganda sobre mi persona, pero por debajo estoy acá con el negocio, con el contrato de mi empresa, colocando a mi compadre, a mi cuñado, etcétera, que es lo que yo creo que necesitamos ir tapando las fugas que tiene, las múltiples fugas que tiene este sistema político. ¿Cómo ves, Oscar? La sociedad y la sociedad organizada también está bastante tibia en este tema, ¿no? Sí, yo te diría, por muchos años perseguimos elecciones limpias, después perseguimos transparencia, ahora tenemos gobiernos, pues yo diría, más transparentes y son transparentemente corruptos. Y lo que tenemos que... Paradoja, ¿no? Paradójico. ¿no? Paradójicamente, o sea, lo cual... Estado de Derecho y somos legalmente corruptos también. Sí, no, y lo que tenemos que migrar es esas consecuencias, pero también tenemos que tener un diseño institucional para ya sea que llegue un santo o un diablo, el sistema funcione lo suficientemente bien y las instituciones sean lo suficientemente robustas para que soporte nuestra peor pesadilla. La historia nos dice nuestra peor pesadilla tarde o temprano va a llegar a un puesto de gobierno. Y aquí el punto es importante porque yo creo que la sociedad civil ha despertado, pero la sociedad civil tiene que moverse de esa indignación a una acción. Tenemos que estar preparados desde el punto de vista de conocer, porque indudablemente quienes están del otro lado es gente muy competente, conoce muy bien los números, te maneja mejor las leyes que nosotros. Son unos magos para decir cosas que no son verdad. Recientemente en el tema del agua tú mencionabas de que estamos en ello y nos dicen, dame un voto de confianza. Y yo les digo, con mucho gusto les doy un voto de confianza, pero como condición previa a dar un voto de confianza lo único que pido es que no me digan mentiras como me están diciendo. O sea, nos presentan análisis falsos, como en el caso del agua, que nos presentan un monto de deuda falso, un monto de fugas falso, un monto de agua comprometida con los ejidatarios falsos, etcétera, etcétera. Violan la Constitución impunemente, dice, dame un voto de confianza. Así yo no puedo dar un voto de confianza. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es pasar de esa indignación a la acción. Ahora, la otra parte es el repudio social. No podemos permitir que en esta sociedad caminen libremente por la calle aquellos que sabemos que son unos pillos. Alguien me decía, no voy a decir de qué parte venía, dice, oye, yo no entiendo esta sociedad, porque aquí veo en sus páginas sociales gente que en otros lugares estaría en la policíaca. Entonces, yo creo que tenemos que hablar de una moral pública, y la moral pública empieza por valores y empieza por la educación en casa. Y es muy difícil para los padres de familia explicarles por qué el señor fulano de tal o el hijo de fulano de tal trae un carro nuevo y su papá vive en una bonanza y que ven que no hace nada o trabaja poco y que te ven que tú trabajas y trabajas mucho, que les puedes dar pequeños lujos y los otros viven con grandes lujos y le dicen, es que es diputado su papá. Y dicen, oye, pero le va muy bien, pues ¿qué hacen esos? Y luego le dices tristemente nada. Entonces, pero por otra parte, no hay un repudio social. Entonces, volviendo al tema, ahorita mencionabas cámaras empresariales. Las cámaras empresariales, que yo participo con algunas de ellas, somos de la idea de lo que no se mide, no se puede evaluar. Vamos a presentar en los próximos días un Balance Scorecard donde medimos aquellos ejes de gobierno con datos duros, independientes, que no los creamos ni nosotros ni gobierno, para ver cómo vamos. Y uno de estos tiene que ver con el tema de la eficiencia de nuestro sistema de justicia. El sistema de justicia laboral es patético. El sistema de justicia, el otro, tiene una mejor eficiencia terminal, pero es tardada. Violamos en ambos la premisa constitucional de justicia pronta y expedita. Entonces,
Lo que podemos hacer es ir midiendo, ir señalando e ir diciendo, no me creo que todo el ejercicio de gobierno es mediático. El ejercicio de gobierno es con datos contundentes, con métricas, con objetivos, y no es haciendo eventos. Ya nada más para concluir, no sé si vieron de los primeros eventos que tuvo el gobernador de Nuevo León. Lo impresionante es que él se sienta y no hay ninguna manta atrás. No hay ningún presidente municipal o diputado o regidor que no haga un evento donde se haga una gran mampara con una manta para anunciar su evento, de que va a anunciar que el hilo es negro. Gastan 1,000, 2,000 pesos por evento para publicitarse. El gran evento en el marco de la firma, que voy a firmar un acuerdo intrascendente. Debemos de dejar de gastar en cosas que solamente tienen efecto mediático. No es la forma, es el fondo. Así es. Y nuestros políticos siguen enamorados de la forma. Hoy también tenemos otro instrumento, que son las redes sociales, ¿no? Que están rompiendo los monopolios que había en el control de la información. Hoy quien cacha a alguien a través de un celular lo sube inmediatamente la información y eso contamina la red, ¿no? Y ha obligado que el gobierno federal tenga que tomar algunas decisiones, inclusive que le han sido adversas, el caso de Conagua, el caso de Profeco, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Ustedes creen que en el futuro sí va a poder ser un instrumento que nos ayude a tener más Yo resultados? lo generalizaría a la cuestión de los medios de comunicación, ¿no? Si bien las redes sociales de alguna manera le sacan la vuelta a los medios institucionales de comunicación como periódicos, boletines, pasquines, políticos, así como radiofusoras y televisoras, ¿no? Las redes sociales creo yo que tendrían esa virtud, pero en la cuestión de los medios de comunicación todavía estamos, yo creo, en un esquema muy poco democrático, muy poco de mercado, donde lo sorprendente es que creo que en Sonora, y probablemente me quede corto, tenemos como 70 periodiquitos de diversa naturaleza, índole. Que se sumen la próxima semana. Exacto, sí. La mayoría en internet o boletines que se fabrican a veces 1 o 2 o 3 personas. Y se dan vida de magnates estos, tienen unas finanzas de como si se vendiera en las calles como pan caliente estos periódicos. O ves tú que viven, les da para vivir bien y muchas veces hasta con cierta influencia política, medios que definitivamente lo único que hacen es sacarle dinero al poder. Y entonces hay una cosa ahí bilateral, el poder que les como usando un término porfiriano, los maicea, o sea, que les da el chayote o simplemente hace, para usar una terminología más moderna, firma convenios de publicidad que les da viabilidad de subsistencia, viabilidad financiera. Entonces tenemos este mundo irreal de todos estos medios que mandan mensajes y señales cruzadas y que no nos está ayudando. Yo creo que eso necesita perder sentido, ¿no? No sé si, creo que la paradoja es que la sociedad no los puede rechazar más porque ni siquiera son para la sociedad, ¿no? Nomás se los ponen enfrente en las oficinas de gobierno o se los mandan a los funcionarios que corresponden, ¿no? Y entonces la gran esperanza pudiera ser las redes sociales, ¿no? No sé, Facebook, Twitter, WhatsApp ahora. La cuestión, yo lo veo esperanzador, pero también limitado, ¿no? Hay ciertos nichos sociales, yo lo veo muy urbano, muy de clase media, muy en un segmento joven, de dijéramos 20, 30 principalmente, pero nuestra sociedad es mucho más amplia, tenemos muchos pueblos, el territorio es mucho más grande. He estado en lugares yaquis donde no hay internet, en Potam o las Guásimas no hay la manera de conectarse a internet, por decir algo, etcétera, ¿no? Algo así. Entonces, es una esperanza, pero tampoco es la solución completa. Claro. Yo veo la sociedad civil debe de fortalecerse, crear organizaciones civiles, asociaciones civiles, en la medida en que la sociedad tome confianza en sí misma y se organice por sí misma, creo yo que le va a restar la prepotencia al aparato público y a la clase política, ¿no? Así es.
¿Estás de acuerdo, Óscar? Estoy de acuerdo parcialmente. Las redes sociales van a tomar vigencia para la elección de 2018 y 2021. Tenemos que entender que quienes están hoy en día en el poder son inmigrantes digitales. Las próximas elecciones van a ser de los nativos digitales y ellos entienden las redes sociales distinto como nuestra generación lo hace. La otra parte, yo creo que la sociedad debe organizarse. La medida de la calidad democrática o de la calidad institucional de un país se da en el número de organizaciones civiles donde participan las personas. O sea, aquí todos queremos jugar al llanero solitario, pero a medida de que nos vayamos integrando en cámaras empresariales, organizaciones filantrópicas, organizaciones de interés común, organizaciones religiosas, organizaciones deportivas, esos grupos organizados pueden crear un núcleo que viene a influir. Yo participo, ahorita estaba sacando cuentas en 6 organizaciones, y en una de ellas abiertamente hacemos cabildeo porque estamos total y radicalmente a favor de la vida, en contra del aborto. ¿Qué es lo que hicimos? Nos organizamos a nivel país y hacemos cabildeo, pero no es una sola persona, somos 640 organizaciones de la sociedad civil que vamos a hacerlo. Solo no se puede. Entonces, a medida de que tengamos la capacidad de organizarnos en grupos de interés común, vamos a poder influir e incidir en el cambio. Las redes sociales van a tener su rol importante, pero la gran amenaza de la red social es que son instrumentos solitarios, y lo que necesitamos en este país son organizaciones de la sociedad civil fuertes, informadas y con capacidad de acción. Eso es el cambio. Yo lo plantearía así, ¿no? Debemos de crear una sociedad en que el prototipo de persona exitosa, hombre o mujer exitoso, sea el emprendedor, el creativo, y el trabajo sea la base de la prosperidad y del éxito y del reconocimiento social. No donde es la política, la mañosada, el estar donde hay, o sea, el abuso del presupuesto. Ahora, yo no... bueno, aquí tengo unas reservas, pensando, por ejemplo, en la clase empresarial, ¿no? Yo sé que Óscar es, por ejemplo, está muy vinculado, pero por decir algo, falta mucho todavía de crear el verdadero empresario de hombre exitoso. Por decirlo en una manera un poco caricaturesca, ¿no? Dicen que hay varios tipos de empresario. Uno es el verdadero empresario, el que arriesga dinero, el que en base de trabajo sale adelante. No estoy seguro si eso siquiera es un buen segmento del empresario. Pero otros segmentos importantes de los empresarios son los políticos que se meten de empresarios y que el prestanombres, que es el político que le da a su amigo y hacen negocios a través del amigo, y ya nos vamos al campo criminal. Los otros son los que lavan dinero. Exacto. Y hasta los que son definitivamente criminales como el narco, ¿no? Desafortunadamente. Entonces, digamos, la riqueza de este país está muy marcada. Entonces necesitamos impulsar, yo creo que este agente ciudadano, yo creo que más... menos vinculado a la teta presupuestal y a la teta del gobierno, como pueden ser los prestanombres, los políticos que se meten de empresarios, los que lavan dinero, etcétera. Es una buena conclusión para el programa. Pues bueno, yo les quiero dar las gracias. El día de hoy estuvimos hablando sobre el cáncer de la corrupción. Vemos que sí hay muchas cosas que desafortunadamente no cambian, pero también hay oportunidades, y creo que la participación ciudadana documentada, informada, crítica, valiente, y la agrupación puede ser, y poner nuevos puntos de referencia para poder valorar lo público, ¿no? Donde la honestidad, el trabajo, la dedicación sean la gran diferencia y por lo tanto puedan inspirar a nuestras nuevas generaciones. Yo le quiero agradecer a Óscar Cerrato la amable participación el día de hoy. Gracias, Óscar. Muchísimas gracias por la invitación. También a Nicolás Pineda. Muchas gracias, Nicolás. Gracias, a la orden, Marco. Bien, yo soy Marco Paz y los espero en la próxima edición.